Hola, mi nombre es Roque Sinaí Martínez Rodríguez, soy estudiante de la UNADEM. Este es mi INE. Les voy a exponer el tema del mercado mundial del petróleo. Como presentación, el trabajo que a continuación se presenta trata sobre la historia que ha tenido el petróleo y la influencia que ha tenido en la economía del mundo, el nacimiento de grandes empresas, crecimiento económico, desarrollo, acuerdos y tratados, hasta políticas de protección por consecuencia de su uso. Se describirá mediante una línea del tiempo los acontecimientos históricos más adelante. El nacimiento de la industria petrolera en 1859, con el descubrimiento del primer pozo de petróleo comercialmente viable en los Estados Unidos, fue el inicio de una gama de productos derivados del petróleo como aceite para usos domésticos y el surgimiento de empresas nacionales y transnacionales, convirtiéndose en un motor de desarrollo económico con impacto social. Algunos países enfocaron proyectos a gran escala e inversión para descubrir yacimientos petroleros e investigación científica. Pronto los intereses económicos en este tema maduraron y se internacionalizó el mercado, desde la producción, refinamiento, distribución y la venta de productos petroleros. La tecnología se puso a disposición de este tipo de trabajo. La necesidad de explotar este recurso más eficazmente hizo que las políticas económicas se enfocaran en el desarrollo de tecnología e investigación, el interés de la extracción, la transformación, la comercialización de productos derivados del petróleo con fines de dominar el mercado. Se desarrollan en 9 etapas cronológicamente ubicadas en una línea del tiempo que permite ubicar con prontitud fechas y antecedentes generales de la historia del mercado mundial del petróleo. Llama la atención cómo al término de la Segunda Guerra Mundial, el Golfo de México, con su potencial petrolífero, fue de gran interés para abastecer a mejor precio las necesidades comerciales, llegando a fijarse un precio único del petróleo y ser un mercado competitivo con compañías francesas que controlaban la producción del Golfo Pérsico. De igual manera, es importante reconocer los acontecimientos de este tema en el contexto actual para la toma de decisiones y el cuidado al planeta. Esta es la línea del tiempo que con anterioridad ya había mencionado. En ella se detallan algunas fechas a partir de 1859 hasta el siglo XXI aproximadamente. A lo largo de todo este tiempo, la historia del petróleo ha tenido varios cambios y han sido muy interesantes. Por ejemplo, en un inicio, en 1859, quien controlaba este mercado era Estados Unidos, pero una característica que tenía este periodo es que la producción de petróleo era fluctuante, es decir, no tenía un auge completamente seguro. Todo fluctuaba dependiendo la cantidad que se usaba. La producción que tenía o para lo que se usaba en este periodo era para el uso de aceite para uso doméstico. Más adelante, en 1871, una empresa llamada Standard Oil Company de Estados Unidos se posiciona como una de las más grandes y única del mundo, de manera que entonces empieza a tener un 90% y un 80% del oleoducto. El oleoducto era
tubo que usaban para transportar el petróleo. Asimismo, el 80% controlaban para la refinación. Era su interés primordial de esta empresa. El dueño de esta empresa era Rockefeller, que está por este lado. También, más adelante, en 1912 a 1928, el petróleo empezó a tener un auge impresionante. Entonces es cuando empiezan a surgir nuevas empresas, pero para este entonces, políticamente hablando, la empresa de Rockefeller se tuvo que dividir en 33 empresas diferentes, pero lo interesante era que él seguía siendo el mismo dueño, solamente era un hecho político. Sin embargo, como ya había mencionado, para este tiempo se tuvo que llegar a un acuerdo. Este acuerdo se le llamó, fue en Escocia y fue el acuerdo de Achkanarre. En este acuerdo, al haber bajado el precio del petróleo, surgen estas empresas que por acá se muestran, que fueron 7 empresas en el acuerdo de Achkanarre que se hizo en Escocia, acordaron fijar un precio al petróleo para poder controlar el mercado. A estas 7 empresas que por acá están se le conoce como las 7 hermanas. Posteriormente, el petróleo empieza a tener un auge mayor para 1944 porque empieza a surgir el auto. Aquí el auto ya existía, pero con el uso de la gasolina fue aún más atractivo en la producción de petróleo. Y estas empresas controlaban el mercado. Para 1947, a partir de aquí, empieza el petróleo a sufrir un comportamiento de altas y bajas. Estas altas y bajas se deben a que empiezan a surgir nuevas empresas. Estas empresas empiezan a producir, empiezan a obtener ganancias y empiezan a afectar entonces a las grandes empresas, como ya había mencionado. Para este entonces es cuando surge la OPEP. La OPEP estaba conformada principalmente por 5 países que se muestran acá: Arabia Saudita, Kuwait. Posteriormente, después de esos 5, se unen 8 países más. Entonces, esta OPEP impone un precio al petróleo y es más atractivo que el que ofrecen estas empresas. Entonces es cuando comienza una guerra de precios, y al pasar el tiempo se estabiliza o pierde su precio. Para 1973, la OPEP ve una oportunidad muy interesante en cuanto a una guerra que había en Israel e Irak. Esta guerra limitó el uso de los suministros por la guerra que ellos tenían, y la OPEP vio la oportunidad para dar su propio precio y lo cuadruplicó. Esto a su vez causó problemas más en los años posteriores, porque empezó a haber una constante guerra de precios y de ofertas. De 1981 en adelante, las políticas que ya se habían establecido con algunos países que ya había productores pequeños, empresas muy pequeñas, para 1981 en adelante, empieza entonces ya a haber un problema con el petróleo. Dado este problema políticamente, entonces empiezan a surgir políticas. Por mencionar algunas de estas políticas, están la conservación de la energía,
la diversificación de la oferta energética. Promovieron la sustitución de petróleo, estimularon la producción de petróleo en otros países. Esta fue una de las estrategias de producir petróleo en otros países que utilizó la OPEP, porque en países que ya se producía, los limitaba a seguir produciendo. Entonces lo que hacían era que en otros países que no se producía, lo hicieran para poder tener un mejor control tanto de precios económico como de con la competencia, precios con la competencia. Posteriormente, ya para lo que es el siglo XXI, el siglo XXI, a la fecha, se había ya vuelto un problema el aumento de la gasolina, el aumento del gas natural y esa serie de eventos que hubo, que esa guerra de precios que se vino dando a partir aproximadamente del 47 al siglo XXI, provocó que entonces se estabilizaran los costos, pero a un costo caro, elevado, de petróleo y del gas. Menciono el gas porque también eso tuvo un impacto. Algo muy interesante de toda esta línea del tiempo es que cuando ellos fijaban, tanto la OPEP o las 7 hermanas fijaban sus precios, ellos buscaban una manera en la que le pudiera convenir o pudiera ser mejor vender el petróleo. Ellos decían, por dar un ejemplo, como se menciona, el costo de mi petróleo va a ser igual a que si lo extraigo del Golfo de México o si lo extraigo de Medio Oriente. Este tipo de decisiones parecían ser no conveniente, porque no era lo mismo traerlo de Medio Oriente que traerlo de México y venderlo, pero por la necesidad que hubo en este periodo de tiempo, por la necesidad que había, tuvieron que fijar los precios. Al fijar esos precios, entonces es como poco a poco, a través de los años y de la historia, surgen empresas, disminuyen empresas, desaparecen empresas. Como parte de mis conclusiones, es importante centrar la atención en otras fuentes de recursos naturales que satisfagan las necesidades humanas. La industria del petróleo ha sido un motor de desarrollo económico de los países que lo comercializan. A pesar de que aún quedan reservas de petróleo tanto en México como a nivel mundial, el agotamiento de estas es inminente, inevitable. Es por esa razón que se debe invertir en más proyectos de exploración para tratar de maximizar el valor de las reservas. La extracción de reservas cada vez es compleja y requiere de la utilización de tecnología moderna. Aunque genera muchos empleos y amplios recursos humanos, técnicos y financieros, la utilización de mejores prácticas cuidará de este recurso y del planeta. Esta fue mi exposición. Con esto concluyo.